Dale. Listo, doctor Ernesto, buenos días. Me presento, mi nombre es Natalia Morales, yo soy abogada senior en Acción Fiduciaria y bueno, digamos que de parte de usted hemos recibido la solicitud de crear un esquema de negocio fiduciario a través del cual se pueda realizar la transferencia y la negociación de las acciones en la sociedad Cocina Oculta SAS. Perfecto. Derivado de eso, nosotros planteamos la siguiente estructura. Se plantea la estructuración de dos patrimonios autónomos, digamos a qué hago referencia con dos patrimonios autónomos, de pronto si no es muy claro, en Colombia existe la figura de la fiducia mercantil, a través de la cual, digamos que se crea un patrimonio distinto de las personas que intervienen en ese negocio. ¿Y a qué me refiero con esto? Si voy a ponerlo como en términos prácticos para el negocio, si usted me va a transferir una serie de recursos y la contraparte me va a transferir una serie de acciones, esas acciones y esos recursos no van a estar en el patrimonio de usted o de el otro accionista, sino van a estar en una nueva bolsita que se va a crear y que va a tener como una independencia de su patrimonio y del patrimonio claramente de la fiduciaria, y que va a estar destinado al cumplimiento de una finalidad específica, que en este caso va a ser claramente la negociación entre ustedes de esas acciones. Perfecto. Entonces, dentro de esa estructura que se plantean dos patrimonios autónomos. El primero va a tener por objeto recibir las acciones cuyo titular hoy en día es el señor Juan Antonio Pérez, y digamos que van a estar destinadas a lograr esa transferencia a favor de usted en el evento en el cual se den una serie de condiciones. ¿Qué garantía tiene él? Básicamente que las acciones las va a tener el patrimonio autónomo, y para el efecto me van a tener que endosar los títulos a favor del patrimonio autónomo. Es decir, quien va a quedar como accionista ya no va a ser él, sino va a ser el patrimonio autónomo, y esas acciones se van a transferir a favor de otro patrimonio que usted pueda constituir o a favor de usted, según se establezcan las correspondientes cartas de instrucciones, una vez se den una serie de condiciones. Pero si esas condiciones no se dan dentro de un plazo que ustedes perfectamente pueden establecer, esas acciones se van a devolver. Entonces, esa es la seguridad que él tiene, que si no se dan esas condiciones, pues simplemente sus acciones se van a restituir. Sin embargo, ¿cuál sería también la garantía para usted? Y ahí entra el segundo patrimonio autónomo. El segundo patrimonio autónomo tiene por objeto recibir los recursos con los cuales se van a pagar esas acciones que el señor va a entregar. Esos recursos solo se giran en el evento en el cual se verifique la transferencia de las acciones al fideicomiso y que se den una serie de condiciones, reitero, digamos que son las que van a establecer ustedes directamente dentro de la negociación y que se replicarán dentro de mis contratos de fiducia, con el propósito de que si esas condiciones se dan y se verifica la transferencia con la correspondiente inscripción en el libro de accionistas, pues esos recursos se giran. Pero al igual que él tiene la seguridad que si esas condiciones no se dan, pues usted también tiene la seguridad que sus recursos no se van a entregar, sino hasta tanto se verifique el cumplimiento de las condiciones. Y de esa manera, digamos que ambas partes quedan tranquilas y como que tienen la garantía que si la negociación finalmente no se da por X o Y razón, pues cada uno va a poder tener como sus correspondientes bienes, ya sean recursos o acciones. Ok, listo. Tú recibiste entonces la información, recibiste también ya la oferta que me hicieron. ¿Cuál es el siguiente paso? Listo, digamos que es lo más importante y un poco lo que mencionaba, el contrato de fiducia mercantil claramente va a regular las relaciones y las condiciones bajo las cuales se realizarán esa negociación y cómo se hará, o la transferencia de los recursos o la transferencia de esas acciones. Es importante ¿cuál es el siguiente paso? Definir cuáles van a ser las condiciones especiales entre usted y el señor Juan Antonio Pérez. ¿A qué me refiero esto? Que perfectamente nos podemos reunir
con el propósito de definir cuáles van a ser las condiciones que en el contrato mediante el cual se establezca la transferencia de acciones y en el contrato mediante el cual se establezca la transferencia de recursos, se indiquen cuáles van a ser esas instrucciones o esas condiciones especiales que se tienen que cumplir para que yo pueda ejecutar el contrato y por lo tanto transferir las acciones o transferir los recursos. Condiciones que finalmente ustedes pueden establecer, pero que puede ser, entre otras, primero que se verifique o se certifique por parte del representante del señor Juan Antonio o de su contador o de la persona que él designe, estoy dando ideas, que las acciones no tienen ningún tipo de limitación o gravamen que pueda llegar a afectar las acciones. ¿A qué me refiero con esto? Que no estén dadas en prenda, que de pronto no tengan embargos, que no estén comprometidos en otros negocios, etcétera. Todas las condiciones que usted quiera poner. Adicionalmente, creo que el precio de las acciones ya está definido. Sin embargo, si hay lugar a otro tipo de negociación, pues que la puedan realizar, o si ya se estableció en el precio, que si no estoy mal, y usted me corregirá, creo que está en 400 millones. 200, no, 230. 230, listo, perfecto. Entonces, si ese es el precio, pues que se establezca si se van a dar en plazos esos 230, es decir, se van a dar hoy 100 millones y en 30 días se van a dar otros 100 y finalmente en 60 días se entrega los otros 30 millones, o si se van a entregar los 230 en una sola fecha. Eso es súper importante. Entonces, creo que el paso a seguir, y respondiendo un poco la pregunta, es definir las condiciones tanto de ustedes como de ellos para que se pueda llegar a dar la negociación. Sí, yo creo, y obviamente esto lo va a estar viendo Santiago, el abogado, oyendo. Yo creo que yo le pedí un plazo de 60 días, ¿sí? Y la suma son 230 millones, pero Perfecto. son 60 días máximo. En el momento que tengamos los fondos, automáticamente, ahí mismo se le paga. Si los tenemos en 12 días, en 15, en 20, en 25, en el momento que yo te diga, listo, todo el mundo giró, ese día se le paga al fideicomiso y ya se hace todo el acuerdo, ¿sí? Sí. De acuerdo, perfecto. Digamos que eso todo se puede dejar regulado, que tendrá, por ejemplo, podemos dejar que se tendrá un plazo máximo de hasta 60 días para realizar el pago de 230 millones, sin perjuicio de que el pago se pueda hacer por adelantado, por instrucción de usted. Eso se puede dejar, no hay ningún inconveniente. Ok, entonces, eso es, ¿no? ¿Hay algo más? Y hablemos del costo, lo que habíamos hablado, la primera cotización y lo que yo les pedí, a ver qué se puede hacer. Claro que sí. Entonces, como le explicaba, pues se plantean dos fideicomisos. Entonces, las comisiones que internamente se revisaron para poder estructurar este negocio y claramente, digamos, poder ayudarles en su negociación es la siguiente. Una comisión inicial de 5 millones de pesos, que incluye la estructuración de los dos negocios fiduciarios, es decir, por los dos contratos, por la celebración, por la estructuración y por la elaboración de esos contratos, se va a cobrar 5 millones. Seguramente dentro de los contratos se va a dejar 2.500 y 2.500 para que lo puedan tener claro, digamos que, pero la estructuración del negocio son 5 millones de pesos. Yo te pedí un descuento, ¿no? Sí, señor, y digamos que se está evaluando la posibilidad de hacer un pequeño descuento adicional. Sin embargo, no depende un poco de esta oficina, sino de la oficina corporativa, quien cuando planteé la posibilidad de reducir la comisión a 4 millones de pesos, pues me indicó que por lo general en estructuras básicas la estructuración se cobra en 3 millones de pesos, teniendo en cuenta que son dos negocios los que se están estructurando y con el propósito de poder en serio ayudarles, pues se cobró una comisión de 5 millones y no de 6 como sería en principio. Entonces, lo que le digo, se está evaluando la posibilidad de realizar un pequeño descuento, no sé si se pueda llegar a bajar a 4 millones de pesos, pero pues de pronto mirar la posibilidad de reducir algo adicional
sin perjuicio de lo que ya les comento y que me dijo el comité, pues ya se hizo una reducción. Bueno, Eh, importante eso, tratar de lograrlo, a ver si podemos bajar un poco, pero bueno, ok. claro Otra que sí. pregunta, Ujú. texto, texto del mandato, si podemos elaborar el texto, ir elaborando el texto con la información que te he dado para que lo revise Santiago Restrepo, que va a ser la oficina de abogado que nos va a organizar el tema desde el punto de vista de la empresa. Claro que sí, digamos que nosotros con mucho gusto podemos ayudarles enviándoles el modelo, pero hay algo muy importante y es algo que cuando se analizaba la estructura me decían pues es mejor para evitar muchas versiones del documento, pero más allá de eso, para que se pueda entender desde el inicio la estructura y no haya confusiones entre las partes, pues es importante que se definan cuáles van a ser las condiciones para que nosotros podamos plasmarlas dentro del documento y con ese propósito poder enviarles a ustedes esa versión. Entonces, por eso Pero cuando me son preguntaba, las que te di. de acuerdo. Cuando le decía un poco cuál es el paso a seguir, es saber si existen condiciones adicionales de parte de ellos o de parte de usted incluso, con el propósito de que las versiones de los contratos, tanto de el cual se van a transferir las acciones y a través del cual se va a establecer la transferencia de los recursos, pues se queden muy claros y que ambos compaginen con la verdadera negociación y evitar así, uno, reprocesos seguramente, pero dos, para que desde el inicio todas las partes queden claras. Entonces, sí quería confirmar con usted que no existan condiciones adicionales que de pronto usted crea convenientes que se incluyan, por ejemplo, el tema del plazo, para que podamos incorporarlo y yo le pueda mandar esa versión. Nosotros, digamos que nuestro propósito claramente es ayudarles y entendemos la urgencia de la negociación y estamos con ustedes, pero para que podamos ser mucho más ágiles y podamos ser mucho más efectivos, sí es importante que las condiciones desde ya queden establecidas. Mira, sí, en principio procedamos con estas condiciones. Obviamente esto va para el abogado y si Uh surge -huh. alguna cosa, pues yo creo que de fondo es esto. Perfecto. Estamos mirando el plazo, pero el negocio básicamente es así. Entonces, si surge algo, pues se incluye, me imagino que será algo de De formato más no forma, sí, claro que sí. de formato más no de fondo. Entonces, procedamos con ese mandato para Uh -huh. mandárselo a ellos para que lo aprueben. Entonces, cuando no, tú me dices que ya lo tenían, sino que estaban era esperando una serie de información. Sí, de acuerdo. Le voy a comentar esto que usted me dice al comité para ver si logro la aprobación de poder enviarle la versión hoy. Y si me dan la aprobación, con mucho gusto se la envío hoy en la tarde para que ustedes puedan ir analizando el texto del documento. Perfecto, perfecto, listo, listo. Importante. Entonces, esas son las condiciones en principio para mandárselas al abogado y tú nos Uh -huh. mandas el texto hoy. ¿Qué banco usan ustedes? Nosotros tenemos, digamos, convenio con Bancolombia y con Banco de Occidente. Entonces, se podría aperturar una cuenta en el fideicomiso de recursos para manejar esos recursos o, digamos que claramente como entidad fiduciaria manejamos fondos de inversión colectiva en donde se administran los recursos, que son fondos completamente conservadores, donde no se va a poner en riesgo el dinero y puede generar un tipo de rendimiento, no mucho, pero pues algo puede generar más allá de lo que pueda generar una cuenta de ahorros. Entonces, pues, digamos que usted decidirá en dónde quiere que los recursos se manejen. No, no, nosotros tenemos cuentas en la vivienda, pero pues me imagino que ustedes abrirán en los bancos de ustedes, ¿no? Sí, nosotros podemos tramitar la apertura de la cuenta. Por lo general, Banco de Occidente es un poco más ágil en ese tema por el tema si se requiere urgente, pero pues podemos mirar la posibilidad y podría hablar con el área de operaciones frente a la posibilidad de, si usted lo prefiere, pues tramitar una cuenta en la vivienda, pero me tocaría validar esa posibilidad y yo se la confirmo si quiere por hoy un mensaje por WhatsApp. Esto tiene también tiene implicaciones tributarias, 4 por mil, todo ese tema, ¿no? Digamos que la transferencia
de los recursos que usted me hace, por ejemplo, el fideicomiso, teniendo en cuenta que usted es el fideicomitente en el fideicomiso que administrará los recursos, en principio no se generaría 4 por 1000 porque es un mismo beneficiario. Pero sí hay algo muy importante, y gracias por mencionarlo, y es lo siguiente: yo voy a tener los recursos aquí administrados y una vez se den las condiciones, los 230 millones se deben girar libres a favor del señor Juan Antonio. En ese sentido, Sí. se debe establecer quién va a asumir el gravamen a los movimientos financieros y el costo de la transferencia. Que lo que usted dice es 4 por 1000 y creo que el costo de la transferencia está como en máximo 10.000 pesos. Pero pues independientemente de eso, pues el 4 por 1000 de 230 millones sí es importante que definan quién lo va a asumir, porque si yo tengo que girar 230 millones libres, permítame que estoy haciendo aquí la cuenta. Generalmente, ¿qué se utiliza cuando hay este tipo de operaciones? La verdad, ¿Quién asume? claro, la verdad depende mucho de la negociación que usted, digamos, que las partes tengan, pero por lo general lo asume quien compra las acciones. Entonces, por ejemplo, si son 230 millones, pues yo tengo que pagar 230 millones y yo tengo que asumir el gravamen, el 4 por 1000 y el costo de transferencia. Le voy a decir exactamente cuánto sería el 4 por 1000 en este caso, para que puedan definir si yo tengo que girar 230 millones libres, o sobre esos 230 yo descuento el costo de transferencia y el gravamen de ¿Cuánto es el movimientos 4 financieros. Aquí lo estoy haciendo, permítame un segundo. Son aproximadamente 920.000 pesos. Pónganle que el costo de la transferencia será 10.000 pesos, yéndonos claramente muy costoso. Digamos que tendríamos que precaver esos 930 millones de pesos. Entonces, 930.000 pesos, sí, de acuerdo, perdón. Entonces, digamos que ellos y ustedes tienen que tener claro quién lo va a asumir, y si yo giro 230 millones libres, pues tengo que tener mínimo acá 231 millones para poder girar libres los 230. Si ellos lo van a asumir, pues de los 230 le voy a descontar 930.000 pesos y pues no le van a llegar los 230, sino seguramente 229 millones de pesos. Ok, listo, ese es un punto para tener en cuenta. Ok, bueno, De acuerdo. Entonces, hay un tema de pronto que le estaba comentando, y es el tema de las comisiones. La comisión de estructuración es esa, pero por la administración se va a generar una comisión, que es una comisión trimestral de 2.5 salarios mínimos por los dos negocios fiduciarios. Es decir, como 1.25 por cada fideicomiso, salario y medio por cada fideicomiso. Pero eso, o sea, eso es adicional a los 4 millones o 5 De millones. acuerdo. Sí, es una suma trimestral que se tiene que pagar. Si este negocio tiene un plazo de 60 días, ¿me aplica? Sí, digamos que se cobraría una primera comisión por, digamos, por el trimestre que se causó. Y, por ejemplo, ya en el cuarto mes, pues esperaría que este negocio ya no tenga ninguna vigencia, entonces no se cobraría solo una vez. ¿Y cuánto es eso? Ya le digo exactamente cuánto es. Permítame. Otra pregunta. Claro que sí. Vamos a definir el tema de a quién le facturarías tú esos 5 millones de pesos o 4 millones de pesos. Y eso me imagino que tiene IVA. Sí, señor, esas comisiones son más IVA. Y
digamos que ¿qué pasaría? En los fideicomisos, contratos de fiducia mercantil, se va a dejar claro quién es el fideicomitente y quién es el responsable. ¿A qué me refiero con esto? En el fideicomiso le voy a poner cualquier nombre, fideicomiso acciones. En ese fideicomiso, el fideicomitente va a ser el señor Juan Antonio. Y, por lo tanto, quien está obligado a pagar los 2 millones o 2 millones y medio de estructuración de ese negocio, pues va a ser él. Así como usted en el fideicomiso dinero, usted va a ser el responsable del pago de los 2 millones y medio por estructuración y de la comisión trimestral que le estaba comentando, Sí. pues como fideicomitente. Entonces, por eso le digo, las comisiones son por los dos negocios, es decir, los 5 millones de pesos que le estoy cobrando son por los dos negocios que en principio las comisiones van a ser asumidas mitad y mitad por ustedes, por usted y por el señor Juan Antonio. Igual que la Ok, comisión trimestral. bueno, listo. 2 salarios y medio por los dos negocios, que se traduce en un salario punto 25, que haciendo las cuentas me da en 1.100.000 y masiva, claramente. ¿Cada uno? Cada uno. Uh-huh. O sea, adicionalmente a los 5 millones es 1.100.000 cada uno, o sea, 2.200.000. Exacto. Cada trimestre se va a cobrar ese 1.100.000. Es decir, si esto tiene pensado durar menos de 1.100.000 en 60 total. días. 1.100.000 en total. 1.100.000 masiva. En total, o sea, 600 y pico cada uno. 1.300.000 cada uno por comisión trimestral. Uh-huh. No. O sea, la comisión son 2 millones y pico. Le voy a O explicar 1.100.000. ese tema. La comisión inicial o la comisión de estructuración se causa por el hecho de estructurar los contratos, por toda la fase como Sí, no, yo te entiendo. No, Natalia, yo te entiendo. No, yo te entiendo. No me tienes que explicar porque yo te entiendo. Yo quiero saber si el monto es, ¿cuánto es el monto? ¿Cuánto es ese porcentaje por trimestre en total? De acuerdo, le estoy diciendo que corresponde a 1.25 por cada uno, que 1.25 salarios mínimos, que se traduce en, si usted multiplica el salario de hoy por 1.25, le va a dar 1.096.000. A ese 1.096.000 tiene que sumarle el IVA, porque las comisiones son sin IVA. Ok, mira, es importantísimo que me ayudes con los 4 millones, porque ya se nos está subiendo demasiado. Demasiado. Ok. Demasiado. Se lo voy a plantear, Sí. a lo que le digo, no, yo con mucho gusto le ayudaría, mi intención es claramente que puedan ustedes salir adelante con este tema, entonces pues nuevamente lo voy a plantear para ver qué me pueden ayudar y poder definir este tema. Bueno, listo. Entonces, quedamos, esto se lo va a pasar a la contraparte. Tú me ayudas hoy con el texto definido de los 4 millones, ¿ok? Y me avisas y hablamos por la tarde. Claro que sí, con muchísimo gusto. Y cualquier cosa, pues puede dar mi teléfono para resolver cualquier Listo. inquietud. Listo, entonces, ok, Natalia, listo. Entonces te agradezco, quedo súper pendiente de lo tuyo. Bueno. Claro que sí, con muchísimo gusto. Ok, gracias, Natalia. Bueno, que Gracias. esté muy bien. Hasta luego.